La PES en bicicleta, todos los viernes a las 21 horas por FM La Tribu. La fiesta con máquina no va a parar. La PES en bicicleta. Continuamos en este programa de La PES en bici y como hacía frío dijimos nos amuchamos en el estudio y le invitamos a sumarse a esta charla, este debate que ya iniciamos, a María Luisa Peralta. Ella es activista lesbiana. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches y tenemos que arrancar preguntándote, pidiéndote un poquito de hacer historia de cómo surge y con qué finalidad, con qué sentido surge Lesbianas y Feministas. Bueno, nosotras arrancamos a fines de 2008, tomando un poco lo que estaba haciendo Women on Waves. No sé si se acuerdan, el año anterior Mujeres había... en las olas. Sí, era una organización holandesa, dirigida por Rebecca Gompert, que lo que hacía era, hace todavía, llevar un barco a aguas internacionales de países donde está prohibido el aborto y hacer abortos con misoprostol. Entonces, Women on Waves había empezado a asistir en la instalación de líneas telefónicas que dieran información sobre el uso seguro del misoprostol directamente en los países, y había ya una línea en Ecuador. Entonces, bueno, Vero Marzano, de quien estuvo hablando Ana en los audios que mandó, que tenía un enorme talento político, pero dijo, nosotras tenemos que hacer esto, y empezó a convocar a activistas que tenía ganas de reunir para que hiciéramos algo como estaban haciendo los de Ecuador, para que instaláramos una línea telefónica que diera de manera pública información completa, actualizada y accesible para el uso seguro del misoprostol para abortos domiciliarios. ¿Esta línea en qué consistía? Básicamente el funcionamiento. Era un celular donde la gente llamaba. Nosotras hicimos ahí una cosa súper realmente visible con esto. Lo que pasaba es que antes circulaban algunos materiales, algunos folletos con información sobre el misoprostol sin firma. Nosotras lo que hicimos ahí de distinto fue armar todo un protocolo de contenido de información, donde decíamos públicamente que éramos estas y aquellas, poníamos las caritas en la tele y en cualquier lado, decíamos, en este número estamos dando la información que dan la Organización Mundial de la Salud, la FLASOC, que es la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, el CLACAI y otras organizaciones internacionales que trabajan sobre aborto, para utilizar el misoprostol de forma segura, domiciliaria, etc. Y el número aparecía en todos lados, cada vez que ustedes aparecían. Todos lados. Y cuando nosotros no aparecíamos también, porque porque lo que fue súper interesante fue que tuvimos mucha alianza con muchos movimientos sociales. Las tortas se engancharon todas. Entonces, iba cualquier torta a cualquier lado, o sea, había un escrache, un genocida, te iban y te llenaban todo el sticker de la línea. Ya que caminaban, pegaban los stickers, ¿entendés? Llevamos el número a en todos lados. Sí, llevaban el número a todos lados. Y trabajábamos mucho con movimientos territoriales, también mucho. Y lo que hicimos fue, nos entrenamos durante bastante tiempo, nosotros nos entrenamos mucho, y escribimos todo un guión de las llamadas, porque nos instalamos mucho, como decía Ana, en la cuestión del derecho a la información. La parte delicada acá era que había una amenaza de que nos pudieran caer con que estábamos haciendo ejercicio ilegal de la medicina. ¿Cómo sorteaban la cuestión legal? Esta es la parte que más me gusta. Porque estuvimos bien, Bueno, porque la pensamos mucho. La tiré de spoiler, pero es la mejor parte de esta como habla. No, porque la cuestión ahí era justamente instalarse en el derecho a la información. Nosotros nos corrimos de la cuestión de si eran derecho a la salud, derecho reproductivo. Dijimos, esto es derecho a la información, esto que nosotras estamos diciendo es información que ya es pública, que está en internet. Lo que pasa es que hay diferencias de acceso. Para poder acceder hay que saber dónde ir a buscarla, hay que saber usar internet. Poder usar internet es tener una computadora, saber manejarla. Ni hablar que no te va a aparecer en los La primeros mayoría links de las Google. cosas estaban en inglés. Y había un cierto vocabulario técnico en muchas, o había que buscar lo útil en medio de mucha palabra. Entonces eso, lo que hacíamos básicamente era facilitar y democratizar el acceso a una información que ya era pública. Por eso entrenamos mucho en esto que hicimos el guión de la llamada, que lo leíamos, sobre todo las primeras veces, para no decir ninguna cosa como tenés que usarlo así, sino. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que usarlo así. Tercera Apoyadas fantástico. en
así. Esa legitimidad que les brindaba. Y en esto, digo, no éramos nosotras las que recomendábamos, sino que simplemente repetíamos lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Era un falso, estoy leyendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud y te lo cuento. Pero de verdad. De lo bajo. Lo habíamos leído, lo habíamos resumido, lo habíamos sistematizado y había cosas, eso, que estaban como muy llenas de ruido, de cosa técnica, de explicación muy larga, y esto era una cosa muy, muy simple. Y así como entrenamos esas llamadas, entrenamos que te podía llamar cualquier tipo de situación y que también podía haber en ese momento llamadas falsas para ver si patinábamos, porque ahora finalmente hay un montón de líneas telefónicas, pero en ese momento fue la primera acción directa firmada en relación a esto. Esta era la cosa. Nosotras decíamos que estábamos haciendo eso, lo dijimos en muchas radios, en cuanta radio nos invitaron, en diarios, la verdad es que Dillon y Pecker de las 12 ahí le dieron mucha cobertura, y en tele, que es un medio muy difícil, porque en general el activismo llega mucho más a las radios y a la cosa escrita, la tele no, y tiene unas dinámicas muy propias, y la gente que está en el medio ahí lo maneja muy bien, y cuando vas una vez en tu vida, claro, ahí iba Vero, que tenía mucho talento para eso y que estuvo siempre muy bien, pero es muy difícil. Entonces eso, era como súper público, y teníamos esta cosa de que nos hicieran llamadas para ver si caíamos. Cuando nosotros presentamos la línea, muchas compañeras que militaban por el aborto nos dijeron muy amorosamente: ustedes la presentan y al otro día van a estar todas presas. Eso te iba a preguntar, antes de meternos en el camino de las lesbianas y las disidencias activando en el aborto, qué disruptivo que fue en ese momento cambiar el eje de la discusión del aborto, que no sea solamente la necesidad o no de una ley, no solo las consignas de las ricas abortan y las pobres mueren, sino investigar si efectivamente es así, cuantificar algo que no se había hecho. Sí. Y acompañar desde la perspectiva de brindar información, que sea una cuestión más de acceso a la información y no de recurso económico, y el quiebre que debe haber provocado eso dentro de los activismos. De democratizar un derecho, digamos. Sí, muchas cosas ahí, porque de hecho nos metemos ahí directamente en que éramos lesbianas. Esta es como una de mis partes favoritas. Fue muy complicado para muchas compañeras que este fuera un grupo donde la mayoría éramos lesbianas y que en nuestro nombre decíamos que éramos lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, porque a nosotras nos decían que qué teníamos que hacer las lesbianas en la discusión de aborto. Así, de frente. Lo dijo. De frente. ¿Qué hacen las lesbianas hablando de aborto? ¿Por qué se meten en esto? No es su tema. Y nosotras ahí llevamos, muchas veníamos de activismo previo, llevamos al trabajo sobre aborto lo que teníamos aprendido en el movimiento GLTB. Eso fue lo disruptivo. Nosotros usamos otras tácticas. Por ejemplo, mientras peleas por una ley, haces otras cosas. Digo, lo hizo el activismo gay con la medicación de HIV en los 90, reclamarlo, utilizarlo, enrolarse en protocolos. Lo hizo la comunidad trans, utilizando cosas para reafirmar su género antes de que hubiera ninguna ley, con mejor o menor calidad, pero la clave está en la información. Lo hicimos las lesbianas, que empujamos una ley de fertilización con los chicos en las manos, ¿entendés? Claro, nadie esperó que el Estado te diera permiso para hacer lo que queríamos hacer. Lo hicimos. Entonces ahí hay una relación diferente con la tecnología. Una relación que no es de víctimas. Hay todo un discurso feminista que considera todo lo tecnológico como algo que es encarnizado y que es victimizante. La comunidad LGTBI y el movimiento LGTBI tiene otras estrategias. La relación con la tecnología es de apropiación, de uso, de resignificación. Somos usuarias y usuarios de cosas que en general no se pensaron para nosotras. Y el misoprostol tampoco. El misoprostol se empezó a usar para las úlceras gástricas, no se pensó para esto. Hay una reapropiación tecnológica y una resignificación de eso. Y desde un lugar que no es de víctimas. Entonces, poner a circular información, facilitarlo, hacerlo más seguro, masificarlo, lo puedes hacer mientras peleas por una ley. No es primero la ley, después hacemos lo otro. No es primero la ley, después me insemino. Me insemino y mientras tanto voy con la ley. Todo al mismo tiempo. Y esas son tácticas nuestras. Lo mismo que el manejo con medios, lo mismo que la cuestión de la visibilidad. La visibilidad es como de toda la inmensa variedad de activismos lésbicos donde tenemos tantas diferencias entre nosotras. La cuestión de la visibilidad es un eje transversal. Todos los grupos de lesbianas de todas las tendencias siempre hicieron un énfasis en la visibilidad. Nosotras con esto también. Por eso dábamos la cara diciendo, esta información la damos nosotras en este número. Y eso también fue muy distinto, porque las que llamaban sabían cuál era la fuente de la información que estábamos dando. Esto lo sacamos de la OMS, esto salió de Flasog, esto salió de Clacay, a diferencia de esos volantes que eran anónimos. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cuán confiable es? ¿Me meto a hacer esto? ¿Y dónde me meto?
Y recién hablábamos con los chicos el espacio de las transmasculinidades dentro del debate, y vos hablabas recién que en su momento fue un punto de inflexión que ustedes sean lesbianas, hablando sobre el aborto, porque en teoría las lesbianas no tenían hijos. ¿Cómo ves que está eso en el debate actual? ¿Mejoró? ¿Quedó igual? ¿Le siguen teniendo bronca a las lesbianas? Y viste que el feminismo tiene una buena parte que es muy heterosexista, y hay problemas ahí. ¿Cómo fue que dijeron, chicos? La paquisalización. Total, sí. Gracias. Sí, porque es eso, digo, parece que finalmente la única gente que aborta son las mujeres cis heterosexuales. Y la verdad que no. Entonces la cuestión es además quiénes quedan validadas o validados para ser sujetos políticos de esta discusión. ¿Ves? Porque por un lado hay una población muy grande de personas diferentes que son sujetos médicos de la práctica, quienes son sujetos políticos del debate en torno a esta ley. Claro, yo le planteaba a los chicos antes es la cantidad de hombres cis hablando sobre aborto y la poca cantidad de hombres trans hablando sobre aborto, por ejemplo, donde todavía tenemos que justificar porque hablamos de cuerpos gestantes y no de mujeres. Te iba a complementar, entonces estamos en la misma línea. Yo quería retomar algo que dijo Blas Radi en la participación que tuvo en el Congreso, y que decía, hay hombres trans que dieron a luz, hay otros que abortaron, el problema es que no hubo registro de eso. Claro. Y que quienes están planteando la discusión, ¿qué cercanía tienen a las personas que efectivamente hoy abortan? Porque se está discutiendo el aborto, pero las personas siguen abortando y las consejerías siguen acompañando y los ESAC siguen tratando de brindar hiles. Como el mundo abortero sigue girando. Imagínate si esperaríamos a que se apruebe la ley. Que va de la mano con la poca profundidad sobre las consignas para impulsar la ley, digamos. A ver. Por cuéntame un ejemplo, poco más. las ricas abortan, las pobres mueren, aborto legal en el hospital y todo ese tipo de consignas poco profundizadas en el debate y muy aborto repetidas. legal para no morir. Sí, ahí tenés como muchas cosas ahí. Hicimos una ensaladita. No, porque efectivamente, rápidamente toda la discusión desliza al embarazo adolescente, el problema del embarazo adolescente. Como Vos- si la gente de vos te 40 das cuenta años no que ahí abortara. hay un problema con la sexualidad adolescente, donde adultos y adultos quieren meterse a tutelar, digo, paremos, porque realmente rápidamente es esto, es controlar la sexualidad de las adolescentes, lo que está en el fondo, en el problema del embarazo adolescente. Te encontrás muchas cosas de ese estilo. Esto de que es el tema de las muertes es una cosa bien dramática. Las prácticas de algunos otros espacios políticos es tirar los muertos a la mesa. Ahí le retomamos a lo que decía. Sí, tal cual. Y que además también hay, de hecho, el efecto del misoprostol es una cosa muy importante, porque es una cosa muy segura. Incluso cuando falla, muchas veces lo que pasa es que no pasa nada. Digamos, la falla tiende a ser que no pasa nada, y solo en algunos casos, en embarazos muy avanzados, hay un riesgo de hemorragia, de muerte, etcétera. Entonces también hay ese desplazamiento del uso popular, aunque sea con mala información, del misoprostol como primer recurso, antes que ir a otros lugares, también hace que baje un poco la cantidad de muertes. Y después tenés otras cuestiones, porque la verdad, tenés el mantra de la campaña, que es anticonceptivos para no abortar, ¿no? Educación sexual para decir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para decir. Para no morir. Para no morir. Que eso puede haber estado súper cuando empezó. Claro, ¿entendés? exacto. Hace 20 años que las compañeras de la comisión vinieron con ese lema, puede haber estado súper bien. El Cuando no problema había es que líneas, ahora... cuando no había acceso No, a la y el problema información. además es que te deja una secuencia de pasos donde parece que vos tenés que haberte portado bien para merecer el aborto. Si no usaste anticonceptivos, no te mereces tanto el aborto, ¿entendés? Sí, yo igual creo que eso tiene que ver con el nivel de masividad que adquirió esta lucha, porque se cae en el sentido común. Es como, bueno, ¿abortás? Sí, bueno, pero no porque no deseas esta maternidad, sino que abortás porque tenés que tener un motivo que sea, no sé, no poder, evitar la muerte, ¿no? Entonces es como, hay muchas personas que hoy están planteando, sí, estoy a favor de la despenalización, pero no estoy a favor del aborto. Y eso es algo que
pone en jaque un montón de ideas, porque Sí, claro. o sea, seguimos sin ser dueñas de nuestros deseos y sigue siendo la maternidad una imposición. Sí, lo que pasa es que ahí, me parece que se llega por este tipo de cosas, donde, bueno, es la buena víctima en última instancia, que es un problema de corrientes grandes del feminismo, seguir pensando en términos de buenas víctimas. Estas que abortan son víctimas de una situación y tenés que haber actuado como una buena víctima, tenés que haber hecho todos estos pasos. Y la verdad que no. La verdad que el derecho a decidir abortar es un derecho que tiene cada persona que esté embarazada a decidir si sigue o no adelante con ese embarazo. Que no debería estar supeditado a toda esta serie de condicionamientos. ¿Entendés? Y de justificaciones. Claro, simplemente es cuál es tu proyecto de vida, cuáles son las ganas, qué es lo que querés en este momento. ¿Cuál es tu decisión? Claro, Fin, y punto, deseo. y punto. En eso, vamos a decir, el movimiento LGTB tiene algunas cosas súper interesantes, como han sido sus leyes despatologizadoras, la ley de identidad de género y la ley de fertilización asistida. Vos no necesitas un diagnóstico de disforia de género y no necesitas un diagnóstico de infertilidad. Tiene que ver con otras cosas y son proyectos escritos justamente desde la validación del deseo y del proyecto de vida. Entonces, eso es lo que es motivo y eso es lo que te convierte en beneficiario o beneficiario de esas leyes. Claro. Y no toda esta demostración del martirio. Claro, no hay una opinión sobre la opinión del individuo, ¿no? De la Exacto. persona. No hay una opinión que se privilegie más que la de la persona. No hay en una sí. tutela, porque si no, en definitiva, quedamos en un estado de tutela permanente. Un aval de si alguien podés más, abortar. claro, Tiene alguien que más decidir va a por decir ti. si podés o no podés. Vos tendrás muchas ganas, pero alguien te tiene que autorizar. ¿Viste? Entonces, esa es la cuestión. Y ahora sí, para abrir más al debate y a la polémica, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en todos estos años? Porque la campaña sigue con el mismo proyecto de ley y con los mismos eslóganes, aún cuando aparecen lesbianas y feministas, aún cuando más luego empiezan a aparecer más consejerías, empiezan otras redes, se propaga muchísimo esto de brindar información. ¿Qué ocurre con los feminismos que no terminan de incorporar, al menos en este punto, el diálogo, la interacción y la discusión con estos grupos LGTBIQ y sumarlos, sumar sus prácticas, sumar su historia, sumar su tradición? ¿Qué encontronazo hay ahí? Podés especular. Ese mismo, digo. Me parece que hay una incomodidad con compartir el espacio político. Me parece que hay una necesidad de mantener una hegemonía política y un monopolio de la voz y por lo tanto también de la imaginación política. ¿Quiénes son las personas que van a quedar comprendidas en la ley y qué es lo que va a estar comprendido en la ley? Para mí hay dos cosas que son como bastante fuertes, o tres. Una es esto, digamos, quiénes quedan como sujetos de la ley. Ahora lo modificaron. Pero la primera versión del proyecto que presentó la campaña hablaba en los capítulos y en los artículos más declarativos de la mujer y de toda mujer. Y ¿verdad? ahora más o menos. Pero ahora le metieron persona con capacidad gestante. Sí. Ponele. Persona con capacidad gestante en el artículo. No, ahora en lo la modificaron. modificación, sí. Ahora está modificado el proyecto, tiene otros artículos, le agregaron. Está. De todas maneras, lo que queda afuera es el misoprostol. Es notable, porque todo el proyecto, porque Es la para el campaña aborto en el hospital. nunca terminó de entender que el aborto con misoprostol no es un aborto de segunda, es el aborto de primera calidad. Es la primera opción en los lugares donde es legal. En el DF mexicano, que es legal, el aborto es con misoprostol. Misoprostol es una cosa clave realmente, porque es lo único que cambia el balance de poder con los médicos que hacen objeción de conciencia. Lo único que los desbarata y que dice, bueno, basta, no vengan a extorsionar con la objeción de conciencia, es la Es que lo masificación del hablamos misoprostol. recién, es sumamente autonomista, es sumamente emancipatorio y te corre del discurso médico. Mira, Es, y dame además, la receta y ya está. No necesito que vos me vengas a decir nada porque voy a una consejería y las feministas me cuentan mejor y con más onda. Que te ¿Cómo lo hago? podrían dar en una clase de educación sexual integral Exactamente, porque claro. la gente adolescente hace cosas más complejas que lo que implica usar el misoprostol, de Y verdad. además, Exactamente. el hecho de depender de profesionales de la salud, de depender de un hospital. No, mira, cuando estábamos en la línea nosotras hicimos un seminario de actualización en temas médicos y legales vinculados al misoprostol para equipos de salud de salas de atención primaria. Equipos de salud son médicas y médicos, personal de enfermería, pero también psicólogas y psicólogos y trabajadores sociales, porque esta información, como la damos nosotras, la puede dar cualquier persona entrenada, ¿no? Y en algunas situaciones puntuales, más complicadas, más inusuales, consultás con un médico o una médica. Si tenés todo esto legalizado, es como muy fácil todo eso, todo ese mecanismo, ¿entendés? Lo mismo los controles previos, los controles posteriores. Pero quedó completamente afuera, por lo tanto, tampoco se está disputando ahí garantizar la producción pública del misoprostol. Y lo loco es que se pierde recuperar una historia sumamente sudaca y sumamente alternativa, que es cómo aparece el misoprostol en cuestión. Que
es muy particular la historia que tiene, porque sabemos que el misoprostol es abortivo. Sí, No es que claro. alguien vino y nos dijo, che, miren, No, Usen con esta esto droga, abortan. chicas. Claro. ¿Por qué Abortan ¿por libremente. qué alguien se va a haber ocupado de eso? Por supuesto que no. Sin embargo, el misoprostol está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud porque es un medicamento central en ginecología y obstetricia. Cuando hay huevos muertos retenidos, fetos que hay que eliminar, se hacen con misoprostol esos Restos abortos. posparto. Restos posparto y para detener las hemorragias posparto, que son una de las principales causas de muerte después del parto. Exacto. Recordemos que el Levanta el misoprostol dedo. lo puede usar, que está muy bueno porque además, hablando de hemorragias, produce sangrado en coágulos, lo cual evita la hemorragia, y que una lo puede usar en su casa, solo recordando que son 12 pastillas cada 3 horas y que hay que utilizar las 12 pastillas, 4 cada 3 horas, y es como simplemente como cuando estás engripada, que te tomas la medicación cada tanto tiempo. Esto es una ingesta de medicación durante un tiempo determinado que produce sangrado en coágulos y la expulsión del saco gestacional. Si se discutiera el aborto farmacológico, además se estaría discutiendo que se produjera o se comercializara en el país la mifepristona. En los lugares donde es legal, se usan combinadamente el misoprostol y la mifepristona, lo cual sube aún más la efectividad y baja los dolores y otras complicaciones. Esa es la combinación ideal. Y palabra que también poco apareció en este debate, porque misoprostol pudo haber aparecido un poco más, Sí. hubo algunas intervenciones que Sí. lo nombraron, pero mifepristona fue una palabra que no apareció en exacto. absolutamente todo el debate. Exacto, sí. La campaña no habla de misoprostol. Porque no defienden el aborto farmacológico, siguen con un esquema que, perdón, es obsoleto. Entonces, es un proyecto que estaba bien cuando se empezó a pensar y a presentar así, pasaron un montón de otras cosas. Bueno, falta un poco ahí de actualización con esto. Realmente es un aborto de buena calidad, es un aborto que es la primera opción donde es legal, a menos que las mujeres no quieran por lo que fuera, porque hay una situación médica, hay situaciones médicas en las que no se puede, etcétera. Pero no es que es de segunda, ni un poco. Y retomando la importancia de la producción pública de misoprostol, que también fue algo que se nombró apenas en el debate en el Congreso, Y que tiene su proyecto de ley que también. tiene su proyecto de ley y que en la provincia de Santa Fe es pionera. Y que es una droga barata, en todo además. esto. No es Es una una droga, no es droga- una droga como un medicamento oncológico que es caro de producir. Exactamente, Es barato. es una droga súper barata que actualmente el misoprostol viene solo para la utilización hospitalaria, y que en realidad ahora, para que todas podamos acceder o todos podamos acceder, siempre necesitas una receta, cuando en realidad no te viene el misoprostol solo, te viene combinado con diclofenac en otro medicamento, que eso también juega un poco con la efectividad de la medicación. Si Sí. hubiese una producción pública o una producción exclusiva de misoprostol, esto también sería distinto, ni hablar de llegar a la mifepristona, que actualmente es ilegal, ¿no? Sí, claro. Sí, eso también, en su momento estaba esta cuestión de que, bueno, no está autorizado para estos usos y lo que fuere. Eso cuando estábamos en línea también nos llevó a terminar de entender cómo funcionaban los procesos de ANMAT Las y que, licencias. claro, que algo no esté en un prospecto no quiere decir que no se puede usar para otra cosa, sino que ninguna empresa inició el trámite para pedir la autorización para ese uso. Entonces, lo que tiene, claro, y no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Lo que está mostrando es el interés comercial que tuvo alguna empresa para alguna medicación, para una situación puntual. En este caso, el monopolio de laboratorios beta. No, pero además porque está usado ahí como protector gástrico para el uso prolongado de diclofenac en situaciones de dolor crónico. Exacto. Para eso es para lo que se lo desarrolló. Entonces, le interesaba a una población con dolor crónico, lo presentaron para eso. En otros lugares se usa para abortos teniendo un prospecto para eso porque alguien lo presentó. No es lo mismo que decir no se puede usar, es riesgoso, está prohibido. Está prohibido implica que había cierta cosa por la cual se hizo necesaria una prohibición. No es que está prohibido, es que nadie hizo el trámite para esa autorización. Cuando hicimos ese seminario, la parte legal era justamente en esto. La mayoría de la gente que venía lo estaba usando. Lo que querían era como ver qué era lo más novedoso y cierto respaldo legal. Entonces ahí buscamos mucha bibliografía, mucho asesoramiento con abogados y nos enteramos que había un derecho y una obligación de los médicos de hacer lo que se llama recetas off-label, por fuera del prospecto. Cuando saben que un tratamiento o una medicación puede representar un beneficio para sus pacientes, los médicos tienen derecho y obligación de usarlo, de indicarlo, de sugerirlo. Se hace un montón con la medicación pediátrica porque es un mercado que mueve menos y hay muchas cosas que no se formulan específicamente para chicos. niñas y niños. Sí. En relación a lo que decías, no es igual, no da igual, es necesaria una ley, no es necesaria cualquier ley, es necesaria una política, no cualquier política.
Y sí, es vital y necesario espacios de debate, espacios donde nos encontremos y construyamos leyes, porque el proyecto de ley que se había presentado decía mujeres en absolutamente todos los artículos, hasta que el anteúltimo decía, y acordémonos de que hay una ley de identidad de género que debería ser respetada. Poniendo en riesgo el acceso a este derecho para otras identidades que no se reconocían como mujeres. Quizás entender no esa urgencia de la sanción de la ley y entender más el mapa de los activismos y ver en qué lugares hay intersecciones y qué lugares nos podemos nutrir y de los activismos incorporar. Y de la realidad existente, digo. Por eso es una cosa, como él decía, una cosa de paquización. Solamente pueden pensar el mundo en términos de mujeres y varones heterosexuales. Sí. Bueno, existimos todo el resto. El problema es que no se nombra. Ese es el gran problema y por eso los y las invitamos hoy acá. Gracias por haber venido, Muchas por haber gracias. participado. Veremos en qué queda el devenir de esta ley. Lo que sí hay son grupos de feministas que activan, que tienen consejerías, que dan información, porque mientras se debate la ley, las personas siguen abortando, así que cualquier información la pueden buscar en comohacerseunaborto.com. Ahí hay teléfonos de consejerías, toda la información necesaria. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene y como siempre les decimos, aguante la comunicación transfeminista y alternativa. Chau.